Buenas noches, compañeros, buenas noches, profesora. El día de hoy vamos a presentar algoritmos de planificación de discos de la actividad semana 9. ¿Ok? Integrantes del equipo tenemos a mi persona, Ángelo Rengifo, Rafael Smiuque y Brian Montoya. En tabla de contenido, esto es muy importante para poder entender el tema. En primer lugar, tenemos qué son los algoritmos de planificación de datos. Segunda, FIFO. Tercera, CCF. Por cuarta, SCAN. Y quinta, CSCAN. ¿Ok? Acá es muy importante que vamos a entender qué son los algoritmos de planificación de discos, ¿no? Esto viene a ser técnicas que se utiliza el sistema operativo para organizar el acceso a los discos duros. Esto, ¿qué quiere decir? Va a optimizar la lectura y escritura de datos en el almacenamiento. Su principal propósito de esta función es reducir el tiempo de búsqueda y latencia, garantizando una gestión de entrada y salida eficiente. Principales funciones de los algoritmos de planificación de datos. En primer lugar, tenemos optimización del tiempo de búsqueda. Es el tiempo necesario para que el cabezal de lectura, escritura, se desplace a la pista correcta con los datos. Los algoritmos buscan reducir este tiempo al mínimo. Segunda, minimización de la latencia de rotación. Esto representa el tiempo en el que el disco rota hasta colocar el sector deseado bajo el cabezal de lectura y escritura. El tercero es manejo de solicitudes concurrentes. Quiere decir que en el sistema, con múltiples procesos que solicitan acceso al disco, los algoritmos de planificación determinan el orden de atención de cada solicitud para maximizar la eficiencia. A continuación vamos a hablar sobre uno de los principales, sería el primero en entrar, el primero en salir. ¿No? ¿En qué consistiría FIFO? Es un algoritmo de planificación de disco que atiende a las solicitudes en el orden de llegada, de una manera sencilla. Muy bien. Le viene la parte de cómo se ejecuta. ¿Cómo se ejecuta FIFO? Pues se añade en una cola las solicitudes. Va llegando un proceso, se desarrolla, finaliza. Viene otro proceso, se desarrolla, termina. Y así sucesivamente de esa manera. El primero en entrar es el primero en salir. Luego vienen los cálculos de tiempo. En los cálculos de tiempo nosotros tenemos tres características. Tiempo de búsqueda, tiempo de latencia de rotación y tiempo de transmisión. El tiempo de búsqueda sería la suma de los movimientos del cabezal entre las posiciones de las solicitudes, que habíamos dicho que es el de entrada y el de salida. El primero en entrar, primero en salir. El tiempo de latencia en rotación depende de la velocidad del giro del disco y el tiempo en que tome de girar para detectar el disco deseado. Hay diferentes tipos de disco a diferentes tipos de velocidades. A mayor velocidad, pues el disco irá más rápido en hacer ese proceso, ¿no? El tiempo de transmisión, pues el tiempo que va a tomar en transmitir los datos después de que el cabezal los haya analizado. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos los errores potenciales, que cuáles vendrían siendo. Algunos dicen injusticia y otros dicen baja eficiencia, ¿no? Injusticia porque sería que las solicitudes llegan más tarde, pueden tardar, ¿no? Las que, supongamos, llega un proceso que consta de 10 secuencias, hasta que no terminen esas 10 secuencias, va recién a darle el puesto para que la otra persona, para que el otro proceso se desarrolle y termine. Baja eficiencia igualmente por lo mismo, porque no es muy óptima en ese sentido, ¿no? Eh, ejemplo, en nuestro ejemplo allí nosotros podemos ver en una tabla los procesos, la llegada de los procesos y la duración de cada proceso. Como nosotros podemos observar allí, P1, que es el proceso 1, el tiempo de llegada es cero, es decir, que fue el primero en llegar en comparación a los demás, porque dice 0, 4, 1, 2 y 3, ¿no? Y tenemos la duración de cada proceso. En esta ocasión, el proceso número 1, que fue el primero en llegar, la duración es de 5 procesos. Sin embargo, nosotros podemos ver que en el proceso número 3 que está de color verde, la llegada es
digamos que al primero, ¿no? Después del cero viene el uno y consta de 7 procesos. Después de que recién el proceso uno se desarrolla, finaliza, le da el espacio para que el proceso 3, que en este caso es de color verde, se ejecute. Y así sucesivamente con cada uno hasta que termine el proceso. Pasamos al siguiente. Tenemos SSF o SSFT, que sería First Time o Short Serve First, ¿no? Que vendría siendo algo traducido del español al inglés, vendría siendo el más cercano del disco, ¿no? El primero más cercano, ¿no? Algo así más o menos sería la traducción al español. ¿En qué consiste? El algoritmo SSF prioriza las solicitudes que están más cerca de la posición actual, de ahí su nombre, ¿no? Al cabezal. ¿Cómo se ejecuta? Bueno, el sistema evalúa todas las solicitudes pendientes y elige cuál es la que está más cerca. Va a analizarlas todas y la que esté cerca para empezar, ahí arranca y sucesivamente la que le sigue más cercana, hasta dejarlas lejanas, ¿no? Los cálculos de tiempo. Tenemos tiempo de búsqueda, tiempo de latencia, de rotación y las mismas, ¿no? Las mismas características. El tiempo de búsqueda se mide mediante el movimiento del cabezal. El tiempo de latencia y el tiempo de transmisión es muy parecida a FIFO, en resumen, depende de la posición del disco. ¿Y cuáles serían los errores potenciales? Tenemos el starvation, las solicitudes más lejanas pueden verse en problemas, ¿no? O sea que va a tardar un poco más, porque como dije, supongamos que empieza en un punto y hasta que no termine o busque la cercana, no va a empezar con las más lejanas. La complejidad, porque requiere un cálculo constante de la distancia. Pasemos al ejemplo para explicarlo mucho mejor. Y bueno, en el ejemplo nosotros podemos ver que PEI, que significa posición inicial, nos dice que la serie de planificación PEI representa 8, es decir, que va a empezar 8. Y tenemos seguidamente 7, 5, 3, 2, 1, 10, 15 hasta el 18. Obviamente, pues el número más cercano en esta cadena que nos están enseñando acá, del 8, seguidamente es el número 7, obviamente, no el 10. Entre el 8 y el 7 y el 10, el más cercano es el 7. Después del 7 vendría el 5, el 3, 2, 1, que va hacia la esquina inferior, como pueden observar ver ustedes en la esquina inferior. Y ya después que termine esa parte allí, busca los más lejanos, que sería 10, 15, 16 y 18. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pues continuando con lo anteriormente mencionado, vamos a tener en este caso scan, en el cual qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a consistir. Es conocido muchas veces como elevador, en el cual justamente va a tener que mover el cabezal en una dirección, en la cual va a tener solicitudes a medida que avanza. ¿Cómo es que este mismo se ejecuta? ¿Cómo es que este mismo funciona? Pues este va a empezar a moverse en una dirección. Por ejemplo, en este caso podría ser de menor a mayor, y ya tiene todas las solicitudes en ese camino. Los cálculos de tiempo, sería como los anteriores mencionados, tenemos tres. Tenemos el tiempo de búsqueda en la cual se encuentra la suma total del movimiento del cabezal, el tiempo de latencia de rotación, como en los anteriores casos, va a depender de la posición del disco, y el tiempo de transmisión, que vendría siendo el tiempo requerido justamente por la transmisión de datos. Tenemos los errores potenciales, los errores más comunes, como son la injusticia, en el cual pueden haber justamente largas esperas para este tipo de solicitudes, la pérdida de eficiencia, ya que hay muchas solicitudes en una dirección, y el tiempo de búsqueda puede aumentar significativamente. Bueno, para ver justamente lo mencionado, tenemos aquí el ejemplo, en la cual tenemos la posición inicial, en la cual tenemos la que es 8, y como bien podemos ver aquí, llega hasta un extremo, como podría ser, tenemos aquí 10, tenemos 15, 19, y hasta llegar al extremo, vamos a pasar a los siguientes números, los cuales vendría siendo 7, 5, 3, 2, 1, y hasta justamente llegar al otro extremo. Es este que se mantiene el orden, se respetan los procesos, y no se saltea ninguno de ellos. Ahora vamos con lo que vendría siendo CSSCAN, en el cual va a ser justamente una variación de lo que anteriormente vimos, como es scan, en el cual va a permitir que nuestro cabezal pueda llegar al final, pero este va a regresar rápidamente el disco sin atender las solicitudes que pasen en el camino o los procesos que se estén ejecutando en el momento. ¿Cómo es que este se ejecuta? Bueno, se mueve el cabezal justamente también en una dirección, va a atender las solicitudes, pero al llegar al extremo se va a mover, se podría decir así, y va a continuar atendiendo las solicitudes, pero sin tener en cuenta lo que se encuentra en el camino. Tenemos en cálculo de tiempo los tiempos de búsqueda, la suma total de los movimientos del extremo y de regreso. Tenemos el tiempo de latencia de rotación, igual que en los anteriores casos, va a depender de la ubicación del sector. El tiempo de transmisión va a ser muy similar a lo demás. Tenemos los errores potenciales, en este caso la ineficiencia en el uso del tiempo de retorno. Ya que no va a tener solicitudes o simplemente la va a omitir. Y también la injusticia, en las cuales en algunas solicitudes van a ser desatendidas
durante un tiempo prolongado, y esto justamente va a ser porque se genera de dirección opuesta. Bueno, para explicar esto mismo, aquí tenemos el ejemplo que lo grafica. Tenemos la posición inicial que vendría siendo un 8, tenemos 10, y lo correcto, como en el anterior caso vimos en scan, debería ser que continúe con 15, 16, 18, 19, pero no. Aquí simplemente lo que pasa es que se saltean los procesos, se saltean las solicitudes que se tienen en nuestro camino. Pasamos significativamente de un 8, de un 10 a un 19, llegamos a ese extremo y comenzamos al 100. 0, 1, 2, 3, y ahí sí es donde realmente podemos ver la diferencia que existe entre scan y CS-scan. Uno respeta la posición de los procesos, mientras que el otro hace todo lo contrario, por lo mismo que es una variación. Ok, para entender las conclusiones, estos algoritmos ofrecen distintos métodos para gestionar el acceso al disco, cada uno con sus propias fortalezas y limitaciones. Al seleccionar un algoritmo, es crucial considerar tanto el patrón de acceso a los datos como las características particulares del sistema. Gracias.